Hola, esto es Historias del Espectáculo y aquí os voy a contar todo lo que hay detrás de las canciones, cantantes y actores que han sido parte de nuestra vida. Hoy... Pero cantar, soñar, reír, vivir. Yo no debería haber nacido. Sobreviví a la violencia que mi madre se ejerció a sí misma con agujas de tejer para abortarme. Y al nacer, le robé las piernas a mi madre, le impedí que se fuera. La condené a la resignación. Eso decía de sí mismo Gérard Javier Marcel Depardieu, al que todos conocemos como Gérard Depardieu, que nació en Châteauroux, Francia, el 27 de diciembre de 1948. Francés de nacimiento, sí, pero luego fijó su residencia en Bélgica y, a petición suya, el presidente Vladimir Putin en 2013 le concedió la ciudadanía rusa sin que tuviera que renunciar a la francesa. Pero a causa de la guerra contra Ucrania, en 2022 decidió hacerse ciudadano de los Emiratos Árabes Unidos, aunque pasa la mayor parte de su vida viajando por el Mediterráneo a bordo de su yate. Poderoso caballero es don dinero, así que decidió fijar su residencia lejos de Francia por pagar menos impuestos. Bueno, no me extraña, porque en Francia si ganas más de 1 millón de euros al año, tienes que pagar el 75% de lo que ganas. Vamos, un robo a mano armada. Depardieu se ha vuelto muy cosmopolita desde que se exiliara de París a Bélgica, tras criticar la subida de impuestos para las grandes fortunas. Después recibió un abrazo y un pasaporte de Vladimir Putin. Eso no le parecía justo, porque cuando era pequeño lo echaron de la escuela acusándole de un robo que no cometió. El auténtico motivo era que sus padres no podían pagar el colegio ni la comunión, así que esa fue la auténtica causa de su expulsión. Con los años, reflexionando sobre esa situación, se manifestaba así. Los maestros y los curas se habían unido para prohibirme, para borrarme. Yo no sabía que me habían borrado, lo entendí más tarde. Esas personas, los mismos que me habían echado, amablemente vinieron a saludar cuando la ciudad de Châteauroux me nombró ciudadano ilustre, después de aparecer en Le Dernier Métro de François Truffaut o Dessous le Soleil de Satan de Piala. Los gendarmes que me habían metido en la cárcel por robar un auto también me abrazaban y me saludaban efusivos. Bueno, yo siempre me llevé bien con los gendarmes y con los policías. Eran benevolentes, autoritarios, sí, pero benevolentes. Bueno, yo creo que esos gendarmes, si hubieran sabido otras cosas que hacía aparte de robar coches, no habrían sido tan benevolentes. En cierta ocasión declaró a la revista Comment que a los 9 años practicó su primera violación y siguió diciendo: una cosa lleva a la otra y listo. Era lo normal. Después de eso tuve muchas violaciones, demasiadas para contarlas. Bueno, madre mía, y siguió diciendo: esas muchachas querían ser violadas. Luego, en realidad, no se trataba de violaciones, eran unas chicas que se metían en una situación que les gustaba. Evidentemente, tras esas terribles declaraciones, su futuro actoral comenzó a declinar y trató de suavizar las declaraciones diciendo: digo muchas cosas estúpidas. Sus representantes al tiempo trataban de aludir a una mala traducción de sus testimonios.
pero el daño ya estaba hecho. La gente ya no tragaba. Estuvo casado con la actriz Elisabeth Guignon, con quien tuvo 2 hijos, Guillaume, que falleció el 13 de octubre de 2008 por una neumonía, y Julie. También tuvo una hija con Karine Siller llamada Roxane y un muchacho llamado Jean con Clémentine Higoux. Su relación sentimental más larga fue con Carole Bouquet, una actriz, dicen que exquisita. Con su hijo Guillaume, que era un actor con mucho talento, tuvo un trágico vínculo porque la vida del joven fue muy difícil. Luchó contra su adicción a las drogas y el alcohol y perdió una pierna en un accidente de moto. Calificó a su padre como egoísta y violento. En 2003, Guillaume fue acusado de amenazar a su padre con una pistola. 5 años más tarde, después de ese suceso, a los 37, murió de una neumonía fulminante sin haberse podido reconciliar con su padre. Entre 2004 y 2022, Gérard Depardieu fue acusado de violencia sexual por 13 mujeres. Coge los testimonios de 13 mujeres que relatan haber sufrido tocamientos en la entrepierna, en las nalgas, en el pecho y además comentarios sexuales obscenos entre 2004 y 2022. Todavía se está investigando otra denuncia de 2021 por violación y acoso sexual, pero insisto, son 13 mujeres. Entre ellas la actriz Charlotte Arnold, que lo demandó por violación y acoso sexual. Otras, pensando que su palabra pesaría poco ante el testimonio del gran actor, se dieron por vencidas y retiraron la acusación. Otras mantuvieron su anonimato y la mayoría de ellas pensaba que si seguían adelante con la denuncia podría firmar el final de sus carreras. Todas ellas describen el mismo modus operandi. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien. Okay, how's the town treating you? Did you have a little time to go around or anything? No. Nothing? Nothing. Nothing. Formidable, t'as vu comme elle est? Je comprends. I'm married, yes. Ton mari? Yes. Mathias? Salut Mathias. And gentleman today. S'il vous plaît, Gérard. He has not only participated in more than 100 movies, he has given me already 100 kisses also. Bueno, no se puede trabajar de esta manera. Bueno, no sé, no sé. Le pregunto a la cachera. Okay, let's talk about the movie, okay? He didn't like it because romance always lost. Roberto is a good man. Salut Mathias. Ya sean actrices, maquilladoras o técnicas, las 13 mujeres coinciden en haber sufrido una mano en la entrepierna, las nalgas o el pecho, así como comentarios sexuales obscenos. Y así ha llegado hoy el actor Gérard Depardieu a declarar en el juicio por el que se enfrenta una presunta agresión sexual a 2 compañeras en un rodaje en 2021. Se enfrenta a una pena de hasta 5 años de cárcel y 75.000 euros de multa. Depardieu ha rebatido el relato de Amélie, escenógrafa, que dice que el actor en 2021, después de hacerle un comentario obsceno, la rodeó con sus piernas y brazos para tocarle sus partes íntimas por encima de la ropa. Depardieu ha dicho que él no tiene necesidad de sobar a una mujer y que es difícil que la rodease con sus extremidades cuando pesa 150 kilos, ha dicho, y tiene una enorme barriga. A mi modo de ver, esos comportamientos se deben al abuso del alcohol. Parece ser que llegó a beber 6 botellas de vino por día, aunque en su autobiografía afirma que su récord está en 14. Incluso si fuesen cantidades menores, eso influiría gravemente en sus comportamientos, aunque al parecer
ese consumo no influye gravemente en su capacidad de actuar, tanto que ha dejado rastro de su absoluta profesionalidad. Campesino antifascista en Novecento, poli duro en Polis 1985, idealista urbanita en Manantial de las Colinas, padre en apuros en Padre que ligue, minero primino en Germinal, tonto incauto en Que te calles. Sí, no hay nada que objetar a su capacidad interpretativa. Por eso consiguió un Globo de Oro. Le gagnant est Gérard Depardieu. Grosse performance de l'acteur lui vaudra un deuxième César et surtout une nomination aux Oscars. Y una nominación al Oscar por Cyrano. También los premios César, 2 veces los ha logrado. Aunque también ha tenido fallos. La crítica se extrañó de que no hubiera contraído el moquillo por 101 dálmatas. Sí, pero parece ser que está vacunado contra todo. Recientemente ha sido juzgado por 2 agresiones sexuales en un rodaje. La sentencia se conocerá el 13 de mayo. La fiscalía pide 18 meses de prisión y mucho me temo que sea condenado, ya que llueve sobre mojado. Mira, un pareado. Sí, bueno, no te rías, Juanito, que la cárcel es muy seria. Pero parece ser que el actor francés no tendría que pasar por la cárcel. La pena está exenta de cumplimiento. No entiendo muy bien ese concepto. En cualquier caso, si le condenan, tendría que pagar 20.000 euros. Aunque se esté planteando la jubilación, dinero no le va a faltar para pagar esa menudencia, porque sus películas, que son más de 250, siguen dándole buenos ingresos. Vamos a recordar algunas: Tartufo, Cyrano de Bergerac, El hombre de la máscara de hierro, La vida en rosa, Germinal, Las últimas vacaciones, Salir del armario, El mito, los 4 films de Asterix y Obelix. Bueno, ya vale, no voy a enumerar las 250. Sí quiero recordar las últimas que ha filmado, porque solamente en el año 2022 ha intervenido en Le Violet Vert, The Green Shooters, Maigret, El sabor de las cosas simples, El peor trabajo de mi vida y El empleado del mes. Lo dicho, todas ellas en 2022. El actor francés con pasaporte ruso, Gérard Depardieu, ha viajado a la capital chechena para rodar su nueva película de acción, y Depardieu interpreta a un hombre cuyo hijo ha sido asesinado y que viaja a Rusia para vengarse. Las escenas nocturnas rodadas en Grozny tienen muchos tiroteos y persecuciones de coches. Nos sentimos bien en Grozny, todo el mundo sonríe, las chicas son guapas y la comida deliciosa. ¿Estaría haciendo un poco de hucha para el futuro? Puede ser. Es una lástima que tenga esas aficiones tan, ¿cómo diría yo?, tan desagradables, tan desafortunadas, tan perjudiciales para las mujeres a las que hace víctimas de sus apetencias. Pero lo cierto es que es un actor admirable. Y, ¿por qué no decirlo?, con un comportamiento abominable. Gérard Depardieu. Y a-t-il un acteur plus complet que Gérard Depardieu en France? Bueno, hasta aquí esta nueva entrega de Historias del Espectáculo. Si os ha parecido interesante, por favor, darle al me gusta, mochilike para los amigos. Comentarlo con vuestras amistades para que vengan también y así formarán parte de esta gran familia. No os olvidéis de lo más importante, la campanita, porque así os avisarán de las novedades del canal. La campanita. Hasta la próxima.